Bueno, hay un hecho que la verdad ha causado mucho impacto y es el de la señora Ana Estrada, quien sufre una enfermedad degenerativa irreversible y ella ha pedido que se respete su derecho a una muerte digna. Esto evidentemente ha generado pronunciamientos de diversas instancias, el Poder Judicial, también el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo en términos generales, y hay una discusión aquí sobre si es que esto es constitucional, diríamos así. Por eso vamos a requerir el comentario, el análisis del doctor Luciano López, un destacado abogado constitucionalista. Doctor López, ¿cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Buenos días, Carlos, Fernando, Mónica. Ante todo, feliz año y muchas gracias por la invitación. A usted también, feliz año, por supuesto. Bueno, doctor, a ver, hay una discusión en torno a la constitucionalidad o la legalidad de este pedido de la señora Ana Estrada para que se respete su derecho a una muerte digna. ¿Qué es lo que establece la Carta Magna? Porque, bueno, hay pronunciamientos en contra del Ministerio de Salud, de Justicia y Derechos Humanos. Salud también se opone a esta solicitud. Pero, ¿qué establece la Constitución en este sentido? Bueno, la Constitución no consagra de una manera explícita el derecho a morir dignamente, pero el hecho que no lo contemple explícitamente no significa, como ha sucedido además en muchísimas otras oportunidades y en muchos otros casos, como por ejemplo, usted revisa la Constitución y el derecho a la verdad no está explícitamente reconocido. ¿Qué quiero decir con eso? Que la jurisprudencia, es decir, los fallos de los jueces constitucionales y sobre todo del Tribunal Constitucional, son los que pueden ir reconociendo lo que se conoce como derechos implícitos. Entonces, esto que está solicitando la señora Ana Estrada en el concepto es algo que puede ser reconocido por los jueces constitucionales porque, por ejemplo, en América Latina, ni siquiera para hablar de Europa o de los Estados Unidos, sino en América Latina, Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, entre los años 1997 a 2017, ha venido reconociendo el derecho de todo ciudadano colombiano a una muerte digna. Y cito Colombia no solamente porque es un país hermano, sino porque su ordenamiento constitucional y jurídico es muy similar al nuestro. Entonces, en conclusión y aterrizando la pregunta que usted me hace, no tiene un reconocimiento explícito en la Constitución, pero sí es susceptible de poder ser reconocido por la jurisprudencia constitucional y por eso es que considero que está adecuada la demanda del defensor del pueblo con ese propósito. A ver, tanto los Ministerios de Salud y de Justicia, así como de Salud, señalan que esto no procede bajo nuestro orden legal porque el Poder Judicial no puede actuar aquí para crear un derecho. Eso no es del todo correcto porque si fuera así, entonces, por ejemplo, derechos como el derecho a la verdad o derechos como, por ejemplo, la protección especial de la ancianidad, que son derechos que han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional con el título de derechos implícitos. ¿Por qué implícitos? Porque no existen de una manera expresa, explícita en la Constitución. Esa práctica es posible. La mirada que en todo caso están trasladando los ministerios que están participando en este proceso de amparo es una mirada totalmente legalista que no va de acuerdo a cómo se ha venido manejando el quehacer jurisprudencial constitucional, al menos en nuestro país. Este es un caso inédito, es el primero que ocurre en el Perú judicialmente hablando, porque como le vuelvo a repetir, en América Latina, por ejemplo, en el caso de Colombia, ellos tienen, por ejemplo, un reconocimiento no a nivel de su ordenamiento jurídico explícito, sino a partir de la jurisprudencia del año 97, por ejemplo. Doctor Luciano López, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo En está? realidad Buenos es días. un caso, como usted señala, y lo va a decir usted desde el punto de vista legal, constitucional, pero tiene el otro lado, digamos. Si esto le abriera la oportunidad a crear un derecho a la señora Estrada, sentaría un precedente, con lo que, quiero decirlo además en primera persona, estaría de acuerdo. Pero esto choca con, digamos, miradas políticas, ideológicas y religiosas. Y ese es un asunto que ha permanecido, digamos, en el vínculo de nuestra realidad nacional. O sea, ¿qué factibilidad hay? Y esa es la pregunta,
para que se abra este escenario, más allá de las razones que usted pueda dar legales. Y finalmente, algunos pensarían que la lucha de la señora Estrada, que a mí me parece lícita, no abriría el camino en esta circunstancia, porque el escenario inmediato dentro del Poder Judicial sería que se lo nieguen, ¿no? A ver, dos preguntas entiendo allí. La primera, creo que respecto de las perspectivas ideológicas, religiosas, válidas que tiene todo ciudadano, porque todo ciudadano tiene derecho a creer en lo que mejor le parezca. Claro. Pero esas creencias, cuando se convierten en políticas públicas, más bien lo que demanda la Constitución es una neutralidad de parte del Estado. El Estado tiene que ser neutral en las políticas públicas, independientemente de los credos y las ideologías de cada funcionario. Eso por un lado. Por otro lado, con relación a este último aspecto que usted ha mencionado, me da la impresión que definitivamente, como sucedió por ejemplo en Colombia, y además porque el Código Procesal Constitucional, que es la norma que rige este tipo de juicio, por decirlo de alguna manera, le da poderes al juez constitucional para que pueda él establecer en el mandato de las sentencias que emita una serie de órdenes que puedan implementar su propia decisión. Aquí quiero decir que nuestro ordenamiento procesal le permite al juez entonces poder disponer que en el caso de los ministerios ellos puedan implementar un procedimiento. Le comento, por ejemplo, que así sucedió también en Colombia. En Colombia el primer fallo de la Corte Constitucional colombiana señaló que este procedimiento de la eutanasia sería constitucional si y solo si pudiese ser practicado por un médico, porque la eutanasia es cuando una persona motivada por razones de piedad frente a los sufrimientos intolerables de otra persona, entonces ella misma le pone fin a la vida para poder tratar de arreglar este asunto. Ya en el transcurso del tiempo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, estableció que el Ministerio tendría que establecer un procedimiento, y así se hizo en el año 2014 en Colombia. Por ejemplo, 3 criterios rápidamente. El sujeto pasivo debe padecer una enfermedad terminal. El sujeto activo, en todos los casos, debe ser un médico. Siempre debe producirse por petición expresa, reiterada, informada de los pacientes, y una serie de procedimientos que al final se han regulado a través del Ministerio de Salud colombiano en el año 2014. Eso es lo que creo que al final es lo que podría motivar un fallo como este. Yo he leído la demanda, Mónica, y en la demanda, incluso en las pretensiones, justamente se pide que tanto el Salud como el Ministerio de Salud, ambas instituciones, tengan entonces que establecer una reglamentación para poder viabilizar el mandato del juez si es que concede este amparo. Doctor López, hay quienes han introducido en este debate técnico en el concepto de ortotanasia, que no sería lo mismo que la eutanasia, en el sentido de que no es una actividad que se hace, un médico o algún otro personal, para poner fin a la vida de alguien, sino la abstención de hacer algo para que la vida llegue a su fin sin recurso a elementos externos que no harían sino prolongarla, cuando la persona ha expresado claramente, como hemos escuchado ayer, vía digital, que no quiere seguir viviendo cuando ya signifique una carga para los demás y no tenga conciencia o ninguna forma de expresión de su voluntad. Entonces, tenemos acá el anuncio de un deseo de la persona, Ana Estrada en este caso, y la reacción que dentro de un tiempo tendrán que tomar el personal sanitario. Lo que el defensor del pueblo sostuvo, defendiendo el amparo, es que no pide que la maten, lo que pide es que la dejen morir a su hora. Sí, claro, lo que pasa es que ahí hay unas distinciones que, como muy bien dice Fernando, es importante que se puedan conocer. La eutanasia es cuando una persona, un tercero ajeno al enfermo, es el que, motivado por las razones de piedad, le pone fin a su vida. Luego existe la distanasia, que es en buena cuenta lo que tenemos acá, porque la distanasia significa la prolongación de la vida por cualquier medio, no importa si es que la persona está
sufriendo estos intensos dolores o de una enfermedad terminal. Y la ortotanasia, que también lo reconoció la Corte Constitucional colombiana, lo cito textualmente lo que dice la Corte, es el tratamiento para disminuir al máximo el sufrimiento del paciente por los efectos colaterales de la enfermedad terminal. No prolonga innecesaria la vida, pero tampoco la termina deliberadamente si el paciente no lo quiere así. Y dijo la Corte que era una alternativa intermedia entre la eutanasia y la distanasia, porque la voluntad del paciente es la que siempre va a prevalecer. Da la impresión que, de acuerdo a cómo es el planteamiento de la demanda, la señora no está queriendo ella decidir en qué momento se pone fin a su vida, y para eso espera que el procedimiento esté viabilizado. Sí. ¿Y por qué eso es importante? Porque, Fernando, Mónica, Carlos, en el Perú, como en otros países, existe esta figura del llamado homicidio pietístico, homicidio por piedad, que pone una pena no mayor de 3 años a quien ayuda por estas razones pietísticas a ponerle fin a la vida de otra persona. Entonces comprenderán que ningún médico, que es el personal evidentemente idóneo, el autorizado para realizar este tipo de práctica, ningún médico te va a asistir, ninguno. Entonces, en esas circunstancias, esta demanda busca ese propósito, ¿no? Muy bien. Doctor López, yo quería aprovechar la oportunidad para consultarle sobre otro tema que también ha generado polémica, y es esta disposición que permite a la SUNAT acceder a la información de cuentas bancarias superiores a los 10.000 soles. Ayer hubo un debate en la Comisión de Economía y quería preguntarle si para usted esta norma es constitucional, porque el abogado de la SUNAT explicó que hay jurisprudencia, no sé si será así, del TC respecto a resoluciones que respaldan este acceso. El doctor Natalia Primo dijo lo contrario, que inclusive aquí había un intento de los abogados de sorprender a los miembros de la comisión. Pero, ¿es constitucional esta medida para usted? Para mí no. ¿Por qué? Y dado que Carlos que me hace alusión a lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no he escuchado ayer el debate ni tampoco lo que ha dicho el colega, pero lo que le puedo decir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que el fallo que se encarga de tratar este tema, no sé si recordarán ustedes el famoso IPF, el Impuesto a las Transacciones Financieras. En esa oportunidad, estamos hablando del año 2004, estamos hablando de hace 17 años, en esa oportunidad el Tribunal Constitucional declaró constitucional el impuesto siempre y cuando se tuviesen estas consideraciones. Primero porque el impuesto era en ese momento temporal, no debía regir más de la cuenta. Al final en el Perú lo temporal se vuelve permanente, con lo cual ahí nomás hoy en día y estaría fuera de los cánones establecidos por lo que dijo en esa oportunidad el tribunal. Y en segundo lugar porque el tribunal dijo en ese fallo de que su pretexto de la lucha contra la evasión o la ilusión, si es que no está atado al control relacionado de un impuesto en particular, la SUNAT no puede recoger cualquier tipo de información porque la Constitución establece que esa información solo puede ser facilitada por mandato del fiscal de la Nación, de una comisión parlamentaria o del juez. Por eso es que creo, una parte incluso la inconstitucionalizó y la otra dijo, bueno, el impuesto es temporal, pero todo eso se ha naturalizado hoy en día. Citar fallos del Tribunal Constitucional de esa época hoy sería totalmente descontextualizado. Muy bien, doctor Luciano López, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Amigos, vamos a una pausa y continuamos luego con ampliación de noticias.